This program is a part of a series of studies that our Pastor Gian has prepared for you. Welcome to Victory Church, Odessa. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith by reflecting on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our Pastor Gian. Evangelios paralelos, bienvenido al estudio bíblico con Victory Church, episodio número 17 de hoy, marzo 10 del año 2023. ¿Y cómo estás, querido amigo, querida amiga? Bienvenido una vez más. Este es nuestro episodio 17 y te recuerdo todas las plataformas a donde tú puedes continuar viendo nuestra programación regular. Tú puedes encontrarnos, por supuesto, en YouTube, Facebook, en Vimeo, en tu computadora y por supuesto para aquellos que tienen el sistema de video streaming de Roku TV, Apple TV o Amazon Fire Stick TV, allí encuentras nuestro canal. También los que escuchan el podcast y todos los otros que escuchan Victory Radio, para que puedan seguir escuchando nuestra programación regular en inglés, la mayoría de programas ciertamente, pero también algunos como este en español. Y como recordarás, en nuestro estudio anterior estudiamos los pasajes del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a estudiar acerca de la tentación. Y esto viene de la Nueva Versión Internacional. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Muy bien. Vamos a leer esto en página completa porque es bastante amplio y no queremos desperdiciar el espacio en la pantalla. Así es que leemos Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré y si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Y ahora vamos a leer qué es lo que nos dice Marcos, que esto es una parte más breve, ¿verdad? Dice del capítulo 1, verso 12 al 13, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Y ahora leemos la pantalla completa en Lucas capítulo 4 y versos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te cuiden. Te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. ¿Qué te parece? Bueno,
quiero que iniciemos comprendiendo algo muy importante, que es que el Espíritu de Dios fue quien siempre guió al Señor Jesucristo. Siempre fue guiado por el Espíritu de Dios. Y en esta ocasión sucedió inmediatamente después de su bautismo en agua, que creo que es importante que lo mencionemos de nuevo. ¿Estás tú bautizado en agua? Si tú no te has bautizado en agua, ¿qué estás esperando? El bautismo debe realizarse de la manera correcta y por los motivos correctos. La manera correcta es ser bautizado inmergiéndose o sumergiéndose dentro del agua, así como lo hizo el Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista lo bautizó fue así, ¿verdad? Debajo del agua. El propósito o el motivo principal del bautismo debe ser una demostración pública de tu fe. Mira, tú no te bautizas para ser salvo, para que recibas vida eterna. Tú recibes la vida eterna porque crees en el Hijo de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿verdad? ¿Entiendes? Tú crees en el Señor Jesucristo. Eso te da la salvación. Es por fe, no es por obras. Pero se bautiza uno porque es un mandamiento que el Señor nos dio en Mateo 28:19 y 30. Dice él que vayan y hacen discípulos y los bautizan a todos y les enseñan lo que les he enseñado. Es decir, bautismo es una cosa necesaria, debe hacer de la manera correcta y debes hacerlo por los propósitos correctos, que es tu demostración pública de tu fe. Eso es todo. Y lo haces. Regresando a lo que sucedió aquí, Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo y al bautizarlo se vio cumplida lo que le había dicho el Señor. El Señor Dios le había hablado a Juan el Bautista, le dijo: cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre este hombre, este es mi ungido. Y Juan lo vio. Cuando mira que el Señor Jesús viene, ¿verdad? Y desciende el Espíritu Santo a la hora del bautismo, ¿verdad? Allí está confirmado, este es el Mesías, este es el ungido, el Cristo, el que esperamos, ¿verdad? El ungido, el elegido de Dios. Allí se ve el caso peculiar de la Trinidad. Dios Padre diciendo: este es mi Hijo en quien estoy complacido. El Padre, el Hijo, el Señor Jesucristo sometiéndose al bautismo y el Espíritu Santo presentándose sobre él. La Trinidad. Fíjate, en ese momento el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, 100% hombre, como Jesús, como humano, Él nunca se apoyó en sí mismo. Él se apoyaba y confiaba totalmente en el Espíritu adentro de Él. Que esa debe ser la cosa más importante que tú debes hacer todo el tiempo. Confiar en la voz del Espíritu Santo adentro de ti. Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Ahora, cuando te guía, te va a llevar a lugares como un desierto, por ejemplo. Y tú dices: ¿para qué me va a llevar el Señor al desierto? Bueno, es que es parte del proceso que vive todo creyente, pasar por el desierto, que representan pruebas, dificultades, escasez, limitaciones, y a veces no se resuelven las cosas con dinero ni con nada más que estar allí. Y fue durante 40 días que el Señor Jesucristo no comió en absoluto. Él bebió agua, por supuesto, pero Él no comió nada. Él estaba sometido a tentación diariamente por el enemigo, y aún habían bestias salvajes, animales salvajes ahí alrededor de él, y el Señor Dios lo protegió. Hermoso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo guió al Señor Jesús en este proceso. Ahora, allí el Señor Jesucristo sufre, digámoslo así, 3 tipos o clases de tentaciones. Y entonces la primera tentación obviamente es la tentación por las necesidades básicas que tenemos. Comer, dormirse, pagar cosas, etcétera, etcétera. Todo eso son necesidades básicas, ¿verdad? Y te voy a decir esto. Las necesidades básicas que tú tienes, el Señor te las va a proveer, pero Él lo va a hacer en una forma sobrenatural. Tú puede que pienses: bueno, si necesito comida, lo que necesito es que alguien me traiga la comida, ¿verdad? Algo es natural, es lógico, piensas, ¿verdad? Si necesito pagar la energía eléctrica, lo que necesito es dinero. Eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, dinero. Si necesito pagar esto, si necesito esto, tú piensas, esa es la solución natural. Porque tú no has logrado ver y entender es que a través de esos desiertos, la solución no va a venir por medios naturales, sino por toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso lo que significa es que es la autoridad de Dios la que libera los recursos para tu vida.
El único que puede liberar recursos para tu vida es el Señor. El problema es que tú no lo crees todavía. Cuando tú vas a través de los desiertos, que representan soledad, abandono, impotencia, sentirse abandonado, perdido, sin ayuda, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Cómo hago para resolver este problema? Todo eso es desierto, ¿verdad? Tiene que ver con dinero, con salud, con familia, con trabajo, con relaciones, todo lo que te imagines, ¿verdad? Desierto es un lugar duro, una temporada, una cierta fecha, cierto periodo, a veces pocos años, muchos años, no importa. Pero cuando estás allí y tienes necesidades básicas, recuérdate esto, no todos se sostienen naturalmente. Es por medio de la boca de Dios, por medio de lo que el Señor quiere que pase. Él es el que tiene la autoridad final. Las cosas sobrenaturales suceden cuando Dios da la orden. Recuérdate que el Señor Dios es el Rey soberano sobre toda la tierra y el universo. Él es el que tiene la autoridad para decir, aquí va esto. Aquí nació una criatura, aquí viene este dinero para esta comida, etc. Él es el que tiene la autoridad y Él va a usar personas, Él va a usar circunstancias, lo que sea que Él tenga que usar, Él lo va a usar porque Él es la autoridad, Él sabe cuándo liberar recursos para una persona. Las necesidades básicas es tu primer nivel de tentación, ¿verdad? Es cuando o sales aprobado o pierdes, ¿verdad? Y cuando pierdes es cuando empiezas a armar un gran alboroto porque no te vino lo que necesitabas y hay dificultades, ¿verdad? Y vuelves a empezar, porque todo el asunto es tener fe. Y aquí es donde tenemos que iniciar, creyendo que el Señor va a proveer. Pero tú no vas a creer si no escuchas la palabra, si no lees la palabra. Y cuando lees lo que lees o escuchas los mandamientos divinos, entonces tú debes obedecer. Entonces, en cuanto a necesidades básicas, yo te repito el principio, tú debes aprender a ser fiel al Señor. Cada vez que el Señor te da, tú tienes que darle a Él su 10% en tu iglesia local. ¿Te das cuenta cómo todo tiene que ver con creer? Porque si no crees esto, de que el Señor te va a abrir las puertas y las ventanas del cielo para sobrebendecirte, no lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo vas a seguir creyendo en la provisión y las demás promesas de Dios si lo básico no lo puedes hacer? ¿Te fijas? Pero las necesidades básicas es un nivel de tentación que cuando aprendes a estar sostenido sobrenaturalmente, no es por lo que haces, desde luego tienes que hacer cosas, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar. Trabajamos para generar un ingreso, pero la solución no está en el trabajo, la solución está en la palabra de Dios, que Él dé la orden. Él da la orden cuando está contento. Él da la orden cuando mira que hay fe. Él da la orden cuando ve que la persona está obedeciendo. Él da la orden sobrenaturalmente de que pasen cosas en tu vida. Ahora, regresando a lo que estamos leyendo, ¿te fijaste que cuando leímos Marcos era una sección bien corta, bien breve? Quiero hablarte un poco de Marcos como autor. Como autor Marcos, él es el que se le conoce como el evangelio de inmediatamente. Él usa la palabra inmediatamente constantemente en sus escritos. Es muy interesante porque parece ser que Marcos era esa clase de persona que le gusta la acción, ¿verdad? Algo así como, y pasó esto, y luego pasó esto, y luego a esto, y el Señor hace aquí, y así, pa, pa, pa. Y te digo, es bueno que seamos así también, porque a veces no hay que estar dormido para hacer una cosa simple, ¿verdad? Es cuestión de activarse. Y te digo, entre más te activas tú y más animado estás y solamente lo haces y lo haces, vas a empezar a ser más efectivo en todo y eso es correcto. Mateo y Lucas lo presentan diferente. Tuviste, teníamos una pantalla completa con la lectura, pero hay una pequeña diferencia entre ellos dos y es el orden en que pusieron las tentaciones. Y alguien se pregunta, ¿verdad? Dice, ¿quién tiene razón? Pues los dos tienen razón. Simplemente es un orden que cada uno, inspirado por el Espíritu Santo, lo hicieron. El orden es en la segunda y en la tercera forma de tentación que el Señor Jesús tuvo.
Mateo, por ejemplo, habla acerca de la tentación de recibir el reino y el poder, y luego pone la tentación de saltarse del templo, ¿verdad? Mientras que Lucas lo pone al revés. ¿Verdad? No, perdón, Mateo lo hace primero de el pan y luego saltar del templo y luego la gloria, ¿verdad? Mientras que Lucas lo pone en el otro orden. Y bueno, no tiene nada de extraordinario más que el hecho de que los presentan en diferente orden, pero el punto, la verdad central es esta. Recuérdate que nadie estuvo allí con el Señor Jesús durante la tentación, ¿verdad? No había nadie que filmara un video o que escribiera el récord de cómo pasó. Todo esto es conocido a nosotros porque el Señor Jesús lo compartió con sus discípulos. Mateo es un discípulo directo del Señor Jesús dentro de los 12. Mientras que Lucas, que es un doctor, que fue contratado para hacer esta recopilación de eventos por un hombre llamado Teófilo, que lo contrató para hacer este trabajo. Él era un médico, era muy... Imagínate tú, un médico tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Con los detalles, ¿verdad? Muy cuidadoso. Le gustaba analizar, ¿verdad? Pero al hacer las entrevistas con los discípulos y los testigos, ¿verdad? No hay registro en la Biblia de que Lucas habló con el Señor Jesús. No que no haya pasado, porque no sabemos, pero lo más probable es que Lucas entrevistó casi a todos, ¿verdad? Ya te imaginas, tú, Lucas está escribiendo, ¿verdad? A ver, y dime, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué dijo el Señor? Y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces Lucas se tomó su tiempo para escribir y poner cosas en orden. Así lo inicia su libro. Dice, aquí te escribo para poner las cosas en orden. Es lo que Lucas dice, es interesante. Pero el caso es de que las tentaciones son similares. Vamos a hablar entonces del segundo tipo, que es el caso de qué es lo que pasa después de que el creyente aprende a que sus necesidades básicas son provistas. Pues el creyente empieza a entender que él debe actuar, a obedecer la Biblia, entonces entra en un ciclo, ¿verdad? En un ciclo en donde trabaja, genera su dinero, le da al Señor su parte, trabaja, genera su dinero, le da al Señor su parte, y así. Y conforme esto sucede, con salud, energía, trabajo, fe, devoción y todo ello, la maquinita va caminando más rápido y de manera que hay mejor fuente de ingresos y la persona empieza a prosperar y con el paso de los años, pues una persona puede ganar buen dinero y hacerse pues de cierto prestigio. Y aquí viene el peligro. Cuando la persona dice, es que yo soy muy bueno, cuidado con eso. La gloria debe ser solo para el Señor. Solo para el Señor. Mira, el enemigo es bien mentiroso, ¿verdad? Es el padre de la mentira. Y aquí le dice al Señor, mira, si te postas delante de mí, como yo tengo toda la autoridad, te la puedo dar. Hay dos ángulos de este punto. ¿Sabes? Algunas personas piensan que lo que Satanás dijo aquí es cierto. Y dicen, bueno, cuando Adán y Eva fracasaron en el jardín del Edén, le dieron al diablo el poder. Esa es una teoría, ¿verdad? Pues yo no comparto esa teoría, simplemente pienso que es bueno que así lo piensen ellos, pues es su problema. Y yo no la comparto por la sencilla razón de que el Señor Dios Todopoderoso ha sido, es y será siempre la máxima autoridad en todo el universo. Punto. Pero hay ciertos contextos. Darte un ejemplo. Si tú te vas a meter en un lugar en donde reinan las drogas y la prostitución y el homosexualismo y los crímenes, obviamente allí quien reina es el mal, ¿verdad? Entonces cuando tú estás participando de drogas y todo tipo de sexo ilegítimo y alcoholismo y todo ese tipo de perversidades, pues obviamente tú, ¿quién crees que tiene el control en tu vida? Es contextual, ¿comprendes? Así es como yo lo percibo. Pero globalmente, el único que tiene autoridad sobre todo ha sido, es y será siempre nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Rey del universo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Una vez eso está aclarado, te digo esto. Sí existe la tentación en el creyente de pensar que es muy campeón, muy bueno, muy inteligente, muy esto y lo otro, y allí se le sube toda la cabeza y vámonos. Ese es el peligro, ¿verdad? Que no debemos caer en esa tentación. Siempre darle gloria al Señor, darle gloria al Señor. Todo lo que hacemos bien, uno dice, pues gracias al Señor. Pues bendito sea el Señor que me da la fuerza para esto, ¿verdad?
Y luego viene la tentación que tiene que ver con, dice, no pongas en prueba al Señor. No pongas en prueba al Señor porque te llegas a sentir invencible, ¿verdad? Te digo, un creyente aprende a confiar en el Señor, las necesidades básicas son provistas, no toma la gloria para sí mismo y le da la gloria al Señor, pero de pronto, sin quererlo, sin pensarlo mucho internamente, está pensando, yo soy un elegido de Dios, yo soy invencible. No caigas en ese error tampoco. No pongas al Señor en prueba en ningún aspecto. Siempre confiando en Él. Tú pones toda tu confianza en el Señor, toda tu confianza en el Señor, no en ti, no en nada. Ni aún porque estés haciendo lo correcto, pones tu fe en que estás haciendo lo correcto. Tú pones tu fe y tu confianza en el Señor. Toda tu confianza en el Señor. Así es como tú no pones al Señor en prueba. Porque tú tienes que llegar a depender totalmente en el Señor todo el tiempo. En Él. Y luego de eso nos cuenta acá los relatos que leímos, que los ángeles del Señor llegaban y le servían al Señor Jesucristo. Entonces te quiero hablar de esto. Mira, conforme tú vas superando las pruebas en la vida y pasas los desiertos y todo ello que ya hablamos acá, tú vas a darte cuenta que de tiempo en tiempo van a haber milagros que ocurren en tu vida porque ángeles de Dios intervienen. Estos ángeles tú los puedes ver de dos perspectivas también. Una son los literalmente ángeles sobrenaturales de Dios que vienen en tu vida. Tal vez los veas, tal vez no los veas, pero lo sientas su presencia o no. Pero el hecho es de que el Señor Dios Todopoderoso envía ángeles a proteger, a proveer, a cuidar, a bendecir a su pueblo. Cuando las personas han aprendido a vivir dependiendo del Señor Dios Todopoderoso, vivimos en un mundo sobrenatural. Los ángeles de Dios vienen y nos protegen, nos proveen, nos cuidan, nos bendicen con su presencia, etc. Pelean por nosotros la batalla. Pero también está el otro punto de vista de los ángeles, que son personas que son tocadas por el poder de Dios en un momento dado y Dios les pone en el corazón. Nuestro Señor les habla, les dice, quiero que hagas esto por fulano, quiero que hagas esto por mengano. Entonces la gracia de Dios viene sobre ti, que gente alrededor tuya va a ayudar, van a colaborar, van a abrirte puertas, enviarte a lugares, te van a regalar cosas, te van a dar dinero, te van a bendecir de muchas maneras. Son ángeles también del Señor. Pero estos ángeles provienen cuando Dios, nuestro Señor, da la orden. Es decir, en todo lo que tú vives, ya sea pruebas por necesidades básicas o que estás prosperando mucho o porque te sientes que estás tan elegido de Dios, en cualquier circunstancia, tú vas a ver cómo los ángeles del Señor van a estar allí contigo. Y a veces esos ángeles te van a advertir, no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto, haz lo otro. En todo aspecto. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso? Esto es lo que tengo para ti hoy en este capítulo. Y te repito, aquí estamos cerrando el capítulo 17, episodio 17 de los Evangelios Paralelos. Recuerda ir a nuestro sitio de internet vicchurch.us, y desde allí te conectas con todas las demás plataformas de video y audio. Y te recuerdo, Victory Radio. El website es victoryradio.us y desde allí tú puedes escuchar programación. La mayoría es en inglés, pero también hay algo en español. Después de todo, no tiene nada malo que aprendas algo en inglés, ¿no te parece? Te deseo muy feliz resto de tu día y te veo la próxima semana. Gracias. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app.
With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gion. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gion. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gion TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.